Hola, ¿qué tal? Un buen día, hace millones de años, tal vez a un chimpancé rebelde se le ocurrió pararse con las dos patas traseras. Un grupo lo imitó y también desarrolló el dedo pulgar, y así surgió el Homo sapiens. Algunos de estos Homo sapiens se mezclaron, supongo, con los neandertales, y así fue surgiendo el ser humano que conocemos. El filósofo Karl Jaspers habla del tiempo axial en que ocurrieron cosas maravillosas en el pensamiento, pero ya desde mucho antes, desde miles de años antes de ese tiempo axial, el ser humano se reconoció como ser en el tiempo y que el tiempo también lo devora lentamente. Por ello quiso plasmar mediante las pinturas rupestres diversas escenas e incluso narraciones para dejar una huella de su vida, de su paso por el mundo. Soy Juan Antonio Rosado. Esto es Grandezas de Lilliput, un lapso para las artes y las letras. En este canal se ha hablado a menudo de la oralidad como el origen de la literatura. Sin embargo, si nos vamos más atrás, veremos que hay en efecto narraciones o atisbos de narraciones plasmadas en pinturas. El ser humano no ha podido prescindir de la narración, siempre ha querido contar historias, sea a través de la palabra o del dibujo. El teatro, el cine, la ópera, pero también los cómics o historietas y las novelas gráficas son ejemplos del estrecho vínculo que en el eje temporal pueden sostener la imagen y la palabra. El ballet también narra, pero lo hace mediante los movimientos corporales. En esta ocasión nos interesa el vínculo de la imagen con la palabra. Por eso hoy está conmigo un artista que ha sabido conjugar con fortuna estos aspectos de la comunicación para crear una unidad. Sus obras no son exactamente para un público infantil, pero no lo excluye. Muchas veces al contrario. Y muchas de sus obras no son exactamente para un público adulto, pero tampoco lo excluye. Jorge Luján, escritor nacido en Córdoba, Argentina, y establecido en México desde 1978, quien ha publicado poesía, cuento, novela, cómics, traducciones y sobre todo álbumes para niños ilustrados por numerosos artistas. Quiere dirigirse a todo público. También ha grabado discos en solitario y con algunos grupos. Se ha apoderado lo mismo del oído que de la vista para desarrollar un método sobre la manera de escribir a partir de imágenes. De este método le preguntaremos más adelante. Antes de hablar con Jorge, pondré uno de sus videos para que lo conozcan bien. Vamos a poner este video que está aquí. Antes voy a compartir la pantalla. En una pequeña semilla cabe todo el verde, cabe el trébol, cabe la ceiba, cabe la selva entera.
en una pequeña semilla cabe todo el verde, cabe el trébol, cabe la ceiba, cabe la selva entera. Abre y cierra su abanico, la luna muy despacito, blanco, blanquito. Abre y cierra su abanico, la luna muy despacito, blanco, blanquito. El color rosa, lo mismo que las rosas, perfuma hasta las más pequeñas cosas. El color rosa, lo mismo que las rosas, perfuma hasta las más pequeñas cosas. Muy bien. Jorge, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te felicito por esta gran labor. Gracias por aceptar la invitación y antes que nada, bueno, tu trayectoria también te felicito por esta gran trayectoria que has hecho, por esta difusión de la lectura, también por tu interés en la docencia, en impulsar con tu método la escritura en esta cultura del Homo Videns, en la que el ser humano tal vez cada vez más unidimensional en términos muy generales, pues al ser humano tal vez nada más le interesa ya ver, solamente le interesa mirar, solo le interesan las imágenes. Me parece interesante que conjuntes al Homo Videns con el Homo Typographicus para evocar a Sartori por un lado y a Marshall McLuhan por el otro. ¿Por qué se te ocurrió este método y cómo lo aplicas, Jorge? Bueno, muchas gracias, Juan Antonio, por la invitación. Feliz de acompañarlos esta tarde. Y bueno, contarte que en realidad siempre estoy explorando nuevos caminos, un poco como los niños que se levantan a la mañana y no saben bien en qué van a depositar su afecto, su emotividad, su deseo de aventura, ¿no? Entonces, una parte tiene que ver con el misterio que para mis ojos tienen las imágenes, tanto las reales como las imágenes imaginarias, las que ocurren en nuestra mente, ¿no? Pero también me apasiona la sonoridad y por supuesto el pensamiento. Entonces, he tratado de recorrer esos tres caminos, siempre teniendo presente que los recorro con la expectativa de poder llegar a un universo afectivo valioso, con la esperanza de que el lector reciba una vibración a nivel emocional o de sus sentimientos. Entonces, eso más o menos resumiría las maneras en que me he ido acercando a la poesía y también a la narrativa.
Oye, y en este video que acabamos de ver, ¿pensaste en una edad determinada? Porque hay cierta barrera, ¿no? Sobre todo cuando la infancia es una época, es la época más corta del ser humano, es una época realmente muy breve, pero digamos, no es lo mismo hablar de un niño de 4 o 5 años que de uno de 8, que de uno de 12. Y en estos videos que tienes unos muy hermosos, realmente, con una gran creatividad, ¿has pensado en alguna edad? Fíjate que en realidad lo de la edad se va definiendo en el propio material, solo intento que haya una especie de coherencia en su conjunto, pero la decisión de la edad la dejo para los editores, porque, bueno, salvo que escriba para bebés, ¿no es cierto? Entonces, que tengo muy poquito para bebés, entonces, pero aún ahí vas a ver que aún para bebés siempre introduzco palabras más complejas de las que corresponden teóricamente a su edad, ¿no? Porque en última instancia yo creo que la diferencia de los mundos de un niño con otro, de una niña con otra, es más grande que la diferencia que existe entre los adultos. Me parece que cada niño habita un universo muy personal y muy rico. Entonces, trato de conectarme con eso y nunca sé, antes de que comienzo a escribir, no sé para qué edad se va a dirigir, porque incluso me pasa una cosa, Juan Antonio, la mayoría de las veces desecho inmediatamente lo que apareció. Solamente me quedo con algo cuando yo siento que estoy viendo una semilla fértil que florece ante mis ojos, o que estoy encontrando una beta, por ejemplo. A lo mejor escribo una página y hay un renglón o un párrafo que posee una luz y una promesa, y entonces trato de adentrarme en ello a ver si la promesa se cumple, ¿no? Entonces, si no se cumple, también lo abandono. Además, una promesa que muchas veces no sé cuál es, solo sé que hay como un deseo expresado allí, y eso más o menos es lo que tengo en cuenta para empezar a trabajar un texto. Cuando yo veo que allí nació algo que vale la pena, muy eventualmente ocurre que lo pueda llegar a terminar, aunque sea breve. Muchas veces son como la primera, suponte en pintura, la primera mano de algo que luego con otros tonos se va a ir va encontrando una complejidad y una profundidad mayor, ¿no? Un poco así es la relación con el papel en blanco. Quiero suponer entonces que partes a veces de una imagen determinada, pero ya hasta el final, cuando queda concluido el texto, Sí. te fijas en la forma, o el editor se fija en la forma, y ahí es cuando lo bautizas o le pones, por ejemplo, álbum para niños. Claro, sí, y fíjate por otro lado que en ninguno de mis libros dice álbum para niños, no lo ponemos nunca, porque tengo la esperanza, ¿no? de que esto pueda llegar a todos. Incluso este libro que tengo con Sexto Piso, que se llama Como si fuera un juguete, fíjate cómo es un libro de tela roja, muy bonito. Bueno, Mm. es un libro relativamente complejo. Lo hice con un ilustrador iraní extraordinario, con el cual tenemos una relación muy buena, con decirte que me dice Daddy, siempre desde que me conoció, y una vez logré que lo trajeran a México, entonces se interesaron de IBI Internacional para pagarle el boleto. Es alguien fantástico, y sus textos, si uno los ve, tú dirías, uy, esto no puede ser para niños. Y fíjate que mira, aquí, por ejemplo, está esta imagen donde se lo ve, no sé si se alcanza a ver, está su retrato, Sí. eh, y por otro lado, en el lado izquierdo, venía un poemita.
pero te cuento la anécdota. Estaba en una escuela con niños de segundo grado, eran de 8, no sé si era segundo o tercero, y resulta que hicieron una escuela en la ciudad de Córdoba, Argentina, porque allá lo publicó otra editorial, y había una cola larguísima, y los niños, yo les decía, vayan a jugar, total, les voy a dar tiempo a cada uno, pero no, entonces les dije, bueno, bailen, y estaban en esa fila y bailaban y así, y cada vez que llegaban yo ponía, ¿cómo te llamas? Pedro. Oh, bueno, ok, para Pedro, y le hacía una pregunta al niño, y me decían cosas fantásticas con esa y con eso yo le dedicaba el libro, para que fuera una cosa que valiera la pena para ellos que yo hubiera ido a la escuela, ¿no? Muy personal, ¿verdad? Muy Exacto, muy, individualizado. muy, muy Ujú. personal, muy agradeciéndoles tanto. Además, los niños escogieron este libro. Entonces, llegó un punto en que un niño que estaba en segundo lugar pasa al primero y él había visto que yo ponía para Pedro, para Juan, y entonces le digo, ¿cómo te llamas? Y él me dice, yo me llamo como un poema tuyo. Y yo me quedo helado. Mira, ¿qué te puedo decir? Como si me hubiera alcanzado un rayo. Y no me sale nada más tonto que preguntarle, pero ¿cómo te lo sabes de memoria? Imagínate lo que me salió. Y el niño me dice, claro. Y entonces le digo, ¿cómo hacemos? Porque claro, yo no sabía cómo iba a poner yo. Y me dice, para. Entonces él ya vio que yo... Entonces yo digo, para y me dicta este poema. Dice así, quisiera ser pintor para ver con mis manos lo que mis ojos no pueden tocar. Ese soy yo, me dice cuando termino de escribir. Imagínate, entonces es una cosa que mi gran sorpresa, pero también es mi certeza de que la posibilidad de que un niño capte vibraciones de los poemas que a los adultos se nos pasan por alto y que pueden acompañarlos de por vida. Imagínate un chiquito que se pone ese nombre y a todo el mundo le decía que se llamaba así, en su familia, en todo. Entonces, y además, en realidad, todo esto tiene que ver con el enorme agradecimiento que yo tengo a todos los escritores que yo leí cuando era niño. En mi casa casi no se leía. Mi papá era un hombre de campo, mi mamá era una ama de casa, y ella sí recibía algunos libros que yo me leía todos, para adultos, para niños, pero mi vida transcurrió mucho en los universos. Vivíamos en un pueblito chiquitito, entonces mi vida transcurrió en esos universos que me inauguraba cada uno de los libros. Entonces, eso es más o menos la relación que tengo con la edad de los niños, con con sus mundos y trato de llegar a ellos como poniéndole en sus manos algo que tiene que ver con lo que a mí me regalaron los grandes escritores, los que tuve suerte de leer cuando era niño, y lo que ahora yo puedo poner en las manos de ellos. Sí, porque además apelas, todo el tiempo apelas a la imaginación, a Sí, mundos alternos. Es sí. decir, más allá, y eso es lo que te iba a preguntar también, además de apelar a la imaginación, a veces también supongo hay alguna función o alguna intención didáctica o incluso orientadora en lo que escribes. Te cuento, yo creo que los niños tienen suficiente, reciben suficiente munición didáctica de las escuelas, incluso de los papás. Entonces, yo creo que el camino de la poesía es un camino que es más duradero en el alma de los niños. Ahora, sin embargo, lo equilibrio de, a lo mejor, si entiendo bien tu punto de vista, yo sí lo equilibro con otros libros realistas, por ejemplo, uno que se llama Siete Pablos, otro que se llama Siete Niñas, que constituyeron encuentros que yo tuve en mi camino al exilio desde Argentina hasta México y en muchas otras veces que he viajado muchísimo en autostop, Juan Antonio, pero no, si te digo la cifra de kilómetros no la vas a poder creer. Tengo 56.000 kilómetros en autostop por el mundo.
incluyendo Medio Oriente, Europa, bueno, toda América, y Oriente también. Y entonces yo encontré algunos niños que me daban una especie de tesoro. Me decían, esto es lo que a mí me pasa. Entonces reuní en un libro que está en México, si se encuentra Siete Pablos, lo tiene Editorial Castillo, y en Argentina se encuentra Siete Niñas con Editorial Libros Silvestres. Y allí yo cuento la historia de estos niños desposeídos de todo, menos de sus sueños. Y son muy breves los pedacitos. También tengo videos de eso. Y incluso tengo una niña que se llamó Camila, que estaba en la República del Salvador, en San Salvador, en la capital, y le dediqué un poema que se convirtió en canción, Camila Baila, y ya está si pones Jorge Luján YouTube, no, Jorge Luján Camila Baila, ahí te va a aparecer, es canción y ya también es video. Entonces, mi sensación es que poder mostrarles a las niñas y los niños que les gustan mis materiales, que también existe esa otra parte. Y fíjate que la última presentación que tuve antes de la pandemia fue en el Brooklyn Book Festival en Nueva York, y allí presenté el Siete Pablos. No sabes, no solo los niños quedaban con los ojos gigantes, sino que los papás venían y me decían, tú sabes que aquí en esta vida de privilegio que tenemos nosotros, es una fortuna que hayas escrito este libro, y con esas imágenes tan poderosas, en este caso de Chiara Carrer. Entonces, suponte, tengo algunos libros ligados a la filosofía, como uno que se llama La Roca, otros ligados a la ecología, como Esteban y el escarabajo, otros ligados a la realidad social y económica. Entonces, es como una combinación de eso con lo imaginario, con los mitos también. Fíjate que publiqué una versión del segundo capítulo del Popol Vuh, Los gemelos del Popol Vuh, que fue muy bien recibida. Lo publiqué en portugués y en español en Argentina, y los gobiernos hicieron compras muy grandes porque decían, no, no, es que queremos que nuestros niños sepan que estas tradiciones pertenecen a América Latina, y además que son tan complejas. Desde mi punto de vista, el segundo capítulo, el primero un poco también, pero el segundo capítulo del Popol Vuh me parece equivalente a los grandes mitos griegos. Me parece una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, así sería un poco el equilibrio que hago entre lo imaginario y lo real. Sí, porque ante todo es literatura, es decir, hay una función estética, digamos. Exactamente, Ajá. exactamente, sí, Sin esa función estética, pues, obviamente la obra no perduraría, no quedaría una huella de ella en los lectores. Se trata exacto, también de impactar sus sentidos, impactar su exacto, imaginación, generar los efectos sensoriales necesarios y al sí, mismo tiempo hacer que penetren en ese mundo imaginarios, que se hagan cómplices, digamos, sí, de tu mundo, ¿no? Del que sí, creas. exactamente, sí. Ujú. Y has tratado, como poeta, has tratado la poesía visual. Sí, fíjate que tengo un libro ya firmado, pero que todavía no, no estamos, no podemos encontrar el ilustrador, eh, que se llama El Jardín de las Delicias, y son todos caligramas basados en frutas. Entonces, Ujú. y es muy divertido. Bueno, yo te cuento que tengo muchos libros, pero me tardo muchísimo en terminar un libro, en ponerle, aunque sean los poemitas, por ejemplo, de Olos Colores, ¿no? Son 11 poemitas, yo quería hacer 12, no llegué a los 12, no pude, pero me tardé como 4 años, y son unas cositas de nada, pero yo los visitaba, los poemas, y al mirarlos me decía uno, es que no te das cuenta que acá hay una palabra que está, pero bueno, para acompañarnos, pero no tiene una función
vital. Y bueno, hasta quedaba con las cosas exactas. Un caso puede ser la palabra, otros casos puede ser una metáfora que aunque a lo mejor una metáfora muy bella, pero sin embargo que no está al servicio de la esencia del poema, no tiene que estar, ¿no? Entonces así me tardo mucho, pero la idea es que lo visual, que digamos, que lo visual exista también. Tengo un poema que se llama Fogata también, que es toda la forma de una fogata, y ocurre, por ejemplo, mira, te lo voy a leer, Sí. ocurre mientras uno lo lee, mientras uno lo lee, mira, aquí está, por ejemplo, con la forma de la fogata, Ujú. ¿cierto? Bueno, Sí. tú sabes que este poema va ocurriendo, yo lo fui escribiendo lentamente y dejando que las palabras que fueran necesarias y a la vez emotivas, y que transcurriera un tiempo físico, real, mientras yo lo escribía. Y dice así: de noche, antes de dormirme, imagino una fogata y contemplo sus mangas naranjas, sus rojos ribetes y su halo azul, alzándose repetidamente hacia el negro, mientras su centro blanco apenas se despega de los troncos y poco a poco va confundiéndose con el alba y mi despertar. Muy, muy visual además. Sí, Independientemente de la imagen como sí, tal, sí, eh, ahora que lo lees en voz alta, pues se plasman, ¿no? Esas imágenes. Ya exacto. viéndolo, pues ahí está la conjugación de los dos, de lo visual y de lo sonoro. Y en ese sentido, bueno, tu obra en general se mueve en la interdisciplinariedad. Es decir, estás conjugando lo visual con lo sonoro de la literatura, de los sonidos de la poesía, Sí, pero también a veces también con la música. Haces exacto. una Sí. conjunción de todo esto. Sí, Ujú. fíjate que fue ocurriendo que mi carrera como cantautor, digamos, iba independiente de la literatura, y con los años me di cuenta que esos poemas que yo había escrito, ya que yo los podía musicalizar, me pedían decir, dame alas para que otras personas lo escuchen y lo conozcan. Y así ocurrió, fíjate, es muy interesante lo que tú dices, porque una cosa es la imagen visual sobre la hoja que se percibe con el sentido de la vista, pero otro es la imagen mental que nosotros nos formamos a partir de lo que leemos. Entonces, se conjugan esas dos. Y en cuanto a la sonoridad, es muy interesante porque, por un lado, la sonoridad en la literatura, esa sí es real. En cambio, la imagen es mental. Nosotros, al leer, cada uno de nosotros lo transforma en una imagen propia, pero la sonoridad, claro, unos tienen más oído que otros, tenemos más oído o menos, pero esa físicamente es objetiva, ¿no? Entonces, ya cuando cuando vamos a la canción, es doblemente sonora, porque ya son sonoras en sí las palabras, y además con las melodías y las armonías, ¿no? Y fíjate que en otro libro que se llama El Jardín de las Formas, este salió en México con Lo que leo, y acaba de hacerse una edición en alemán hermosísima, muy grande, Der Garten der Formen. Mm. Bueno, este tiene también varios caligramas. Por ejemplo, este tiene las formas, todas las formas geométricas. Como soy arquitecto también, yo hice un repaso por todas las formas geométricas y lo que me decían, ¿no? Y, y empieza con las triángulo, círculo, cuadrado, todo lo más sencillo, pero luego se va, por ejemplo, al pentágono, y suponte el pentágono dice así: junto al triángulo y al cuadrado, el pentágono se pregunta
si no le sobra algún costado, pero al levantar la mirada descubre miles de figuras tan bellas como la suya. ¿Ves? Y se ve esto, ¿no? Y Sí. a esta la convertí en una canción que gusta mucho y que junté la historia del Pentágono con la historia del trapecio, que también tiene conflictos. Mira, mira cómo va la del trapecio. Dice, porque los dos de alguna manera escapan de las formas más nítidas, ¿no? Más simples. El trapecio dice así: ¡pirámide cortada!, le gritan por la calle. Triángulo incompleto, murmuran por lo bajo. Pues yo les apuesto que es menos divertido lo igual que lo distinto, responde el trapecio, y sin perder la calma los invita a pasar a su tienda de campaña. Esta es una canción que esta es nueva, nuevísima la canción, lo mismo que Camila baila. Y esta canción se llama Lo igual y lo distinto. Entonces, por ejemplo, en estas está esto que hablábamos, pero también, suponte, no es porque yo de entrada dijera voy a hacer algo de género o algo, sino que voy viendo la propia, yo te diría que es la propia figura la que me dice, habla de este aspecto mío, ¿no? Y porque el poeta percibe la realidad de una forma muy especial. Es un poco como las odas elementales de Neruda, de una Ajá, cebolla, de un sí, libro, de un sí, gato, de todo lo que se le presenta alrededor, pues tiene claro. una visión poética, una percepción muy particular y entonces lo eleva, ¿no? A la poesía y Eleva, lo resignifica, lo resemantiza, lo convierte en otra cosa, ¿no? sí, sí, lo vuelve vivo. Esos poemas de Neruda están allí todos estos elementos de la cotidianeidad que lo rodeaban y que él los valoriza y los sitúa como piedras preciosas, digamos. Ujú. Que es una imaginación también, digamos, un poco también como infantil, como no infantil en el sentido, no en el sentido peyorativo, ni mucho menos, sino en el sentido de observar las cosas como si se les observara por primera vez. Una Exacto, mirada curiosa, sí, sí, ¿no? sí, sí. Esa curiosidad. Claro, eso es, yo creo que es fundamental. Y él, que digamos de los poetas latinoamericanos, yo creo que está a nivel, por ejemplo, de construcción de metáforas y de todo el mundo no literal, todo lo figurativo, yo creo que él está como en la cúspide junto con unos pocos, incluso reconocido por Borges, ¿no? Borges a pesar de su digamos, oposición de la mirada frente al mundo, lo reconoce como un poeta extraordinario. Y yo creo que él, lo leí alguna vez, de que él añoraba tener la imaginación de un niño, siendo que nosotros lo vemos y lo que tú acabas de decir, nosotros vemos que él dispone de todo eso, porque lo renueva una y otra vez en sus poemitas, va cambiando y agregando cosas, pero ¿cuándo va a terminar? Y a veces termina diciendo, ya basta, porque podría seguir, ¿no? Claro. Jorge, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. No sé si quieras agregar algo eh, en general. Solamente podría invitarlos a que entren a mi página, jorgelujan.net, tenía.com, pero los piratas de las redes acabaron con la página porque tenía muchos seguidores y Ya no ahora la tienes. no la tengo, entonces la mía ahora es .net. Antes era Ajá. jorgelujan.com, pero está .net y en YouTube tengo muchos videos. Ustedes entran allí, ponen Jorge Luján en YouTube, les va a aparecer un círculo de muchos colores, por supuesto hecho también por el iraní, por este ilustrador Morteza Sahedi, y ahí hay más o menos, no sé, como 130 videos, la mitad para niños, la mitad para adultos, algunos de entrevistas, pero muchos de canciones. Entonces sería lindo que a través tuyo y del canal sepamos que podemos estar en comunicación.
Yo estoy con muchas escuelas, ¿sabes, Juan Antonio? Escuelas a veces muy humildes de distintos países que me contactan y no tienen nada de recursos. Y yo de alguna manera trato de apoyarlos en lo que puedo y mandarles mensajes a los niños. Entonces, aquí estoy, digamos, para poder ayudar a que eso que yo recibí cuando niño, que fue tan valioso, que se propague y que yo pueda formar parte de los que ahora compartimos esta riqueza. Y no solo para niños, porque Salando el Río con una cucharita, aquí en México se publicó para young adults, para jóvenes adultos, en lo que leo. Pero en Argentina se publicó para adultos, o sea que como ves, de golpe tengo distintos registros. Cambian los criterios, ¿verdad? Un poco. Un poco, pero da la impresión, fíjate lo que yo descubrí, tampoco me lo propuse así. Fíjate que en Salando el Río con una cucharita ocurren los fenómenos más trágicos de nuestro tiempo, claro que en un pueblito chiquito, ¿no? Todo en escala menor, pero ocurre todo y sin embargo lo puede leer un niño, disfrutarlo y tomar nota de ciertas cosas, pero no lo afectan en absoluto, salen contentísimos. Por eso el video que hicimos de Salando el Río con una cucharita, dijimos, lo vamos a hacer con las películas antiguas del cine mudo, con mucho humor, y también ha gustado muchísimo. Entonces, es como que está allí para abrir un diálogo con lectores de cualquier edad. Muy bien. No, pues Jorge, te felicito nuevamente. Gracias por compartirnos toda esta riqueza, toda esta mirada al mundo, a los alrededores, esta mirada novedosa, esta mirada curiosa que poetiza y también resignifica todas las realidades que nos rodean y nos acerca también a la infancia o al ser humano en términos generales, porque tus videos, bueno, pueden ser obviamente vistos por cualquiera y todos siempre nos van a dejar un impacto, una huella estética, más allá de si hay un mensaje contundente o alguna función orientadora o didáctica, o si se pelean las figuras geométricas o los colores también tienen determinado carácter. Todo eso nos manda al mundo de la imaginación, pero al mismo tiempo también yo siento que hay un alto contenido, no nada más es la pura forma, Sí, también hay contenido sí, en todos los textos. sí, querido. Pues muchas, muchas gracias por la invitación y la mejor de las suertes para el canal. Muchas gracias, Jorge, y ojalá se suscriban, ojalá entren a la página de Jorge, vean sus videos, se suscriban a este canal, le den me gusta y por supuesto esperamos todas las opiniones que puedan plasmar por escrito sobre este programa, se les agradecerá. Muchas gracias de nuevo, Jorge, y Hasta pronto. pásenla bien. Gracias a Hasta ti, luego. adiós a todos. Hasta pronto. Hasta Chao. pronto.